Bonjour, bienvenue ici en Espace Gruyère. On va aller voir une fromagerie. Ah, sí, en español. Disculpa, disculpa. Vamos a visitar una quesería. ¿Cómo se produce el queso? Vénganse con nosotros. Estamos emocionados para ir a la fábrica de queso. Sí. Y dicen que está muy padre, la verdad. Sí, nos van a poner, mi queso favorito es el queso Gruyère. Que es Le Gruyère, en donde se fabrica todo el queso, y vamos a ir a entrar a la fábrica de quesos para aprender todo el procedimiento y por supuesto vamos a comer queso. Yeah, it's the mercenary AK Swift. You ready to ball with the BBL All-Stars, you know what I'm saying? Y en el corazón de Suiza se encuentra el armonioso paisaje de Gruyère. Sí, con sus colinas verdes y los picos de los Alpes de Fribourg, proviene el famoso queso de Gruyère. En una pequeña colina se halla la pequeña y pintoresca ciudad medieval, en donde también, con el lago del mismo nombre, es uno de los lagos artificiales más bonitos de Suiza. Aquí nace la vaca friburguesa con manchas negras que proporciona la leche con la que se elabora el sabroso queso, Le Gruyère. Y nosotros te vamos a llevar a esta moderna quesería en donde fabrican este queso. Y además de probarlo, vamos a salir a caminar entre sus colinas y al final nos vamos a subir a esta montaña rusa que proporciona un poquito de adrenalina en donde todos nos vamos a divertir. Bienvenidos y gracias por acompañarnos a Le Gruyère o La Gruyère aquí en Suiza, con Familia por el Mundo. El certificado funciona, nos lo dan y mucha gente hasta aquí, de 3 formas lo obtienen. Que te hayas hecho la prueba del PCR con 48 horas, que hayas tenido COVID en menos de 6 meses y un doctor certificado lo evalúe, o que tengas las 2 vacunas, cualquiera, Pfizer o Moderna. Tú puedes obtener esto. Me encantaría. 2 de estas y el Y muestras tu pasaporte o tu identificación oficial y compruebas de que el gobierno ya puedes entrar a cualquier lugar. Esta señora no tiene acento. Vamos en español. Vamos a ver si se la rifa y si no, en alemán. ¿Sí habla español? Sí, mira. Qué increíble, pero bueno. Si no, Dutch. Dutch. Ja, das ist Oliver. Sí, super, merci. Okay. Merci. Okay. Increíble la señora. ¿Cómo? Nos dio queso. Le hice la prueba. A ver, español sin acento, no. Y luego alemán. Y de señora, y luego alemán, y luego francés, y luego inglés. Británico. No manches, británico. Aquí está toda la base de lo que huele en las montañas, lo que huele en los Alpes. En verano, claro, ¿verdad? Y es tan importante, los suizos reconocen, yo he visto con mi hijo cuando va a la escuela, reconocen cada cosa que hay y lo pueden reconocer por el olor también. Eso le pones a las chichis de la vaca, sobres de la vaca y después pones aquí presión y toda la leche Y lo exprime y lo saca. va aquí adentro. No, fíjate que... Y antes todo fue pura mano. Sí, imagínate. Era en algunos lugares. Mande. Síganme, literal, síganme. Tuvimos la fortuna de ver la producción exactamente del queso, donde estaba la leche que tiene que llegar a una temperatura de 32 grados, nos decían, y después vienen a unos contenedores para, después de cuajarla, pues llegan y separan la leche y empieza la producción de queso, en el que van a producir 26 quesos de 35 kilos. La verdad que se hizo muy rápido, en 40 minutos ya se había hecho. Mira,
Tenemos 3 tipos de queso, uno de 6 meses, 8 meses y de 10 meses. El de papá es el más rico que le va a gustar. El mío, el de 8 meses me gusta siempre que esté a la mitad. Y el mío, el nuevísimo. El de 6 meses. Se saca toda esa natita, se presiona. ¿Cuántos kilos? ¿Qué? Presiona 900 kilos. 900 kilos arriba. 900 kilos. Ok, presionan y sacan esto. Y sacan una cosa que es así, ya es el queso de este tamaño, que son 35 kilos me parece. Y los empiezan a guardar en las bodegas. Y aquí se empieza a fermentar. Entonces, por ejemplo, aquí está el de 6, como decía, 8 y 10. Ahora los vamos a probar. Rico. ¿Cuál comes? El de 6. El 6. De fresh grass. Ese es mi favorito porque es muy suave. Me gustan los quesos muy fuertes. Y no se comen no los te va a de gustar mucho, pero pruébalo el de 10. Este ya es más salado. Pero está muy rico. Pero se siente como honguito. ¿El de 10, mamá? ¿O haces? Este, no, el de 10. No. Es así, mamá. No. El de 10 no me gusta, perdón. Perdón, pero No, el de dame 10 a no. mí el de 10. Es muy, muy fuerte. Va, $1 million. De leche produce una vaca. ¿Cuál es el Vamos a lógico? perder. Acuérdate. Corre tiempo. 5, 4. Y es así como llegamos al final del recorrido, que la verdad se hace en menos de 1 hora y es muy dinámico, explicativo y nos dan esta pequeña degustación. Y bueno, aquí podemos ver la bodega donde conservan estos quesos de hasta 10 meses. Ahora nos vamos a dedicar a probarnos un fondue. Deli. ¿Gustan acompañarnos? ¡Qué rico se ve! Ok. ¿Y tú qué pediste, Oliver? Haschnitte. Eso que habíamos dicho. Y es como un pancito con cana, Sí, es con como el queso pan, arriba, con pepinillo. queso. Y normalmente pones un poquito de leche arriba del pan y un poquito de vino blanco. Ok, pruébalo. Sí, ok. Ya, pruébalo. Ya, eso me agrada. Muy rico. Que es muy rico. No puedo. Tan rico no puedo. Me faltan las palabras. Ay. Oliver ya se acabó su comida y está viendo nuestro fondue que quiere comérselo. Yo no soy pedí tan bueno. Hacer una parte, hola chicos. Ya salimos y de mi parte muy bien hecho. Y es como una exposición primero y después entra en la zona donde producen el queso y hay explicaciones, puedes ver cómo de hecho, es muy interesante. Es impresionante porque te dan como unos audífonos o algo, como un aparato. Y siempre cuando vas por el recorrido hay como números y en el aparato pones el número y lo pones y escuchas cómo hacen el queso, de dónde viene. Y al final y al cabo muy divertido, hay un quiz, lo que me gustó mucho. Y aprobamos, obviamente. Comimos en el restaurante un fondue y yo me comí unos nuggets con papas y una ensalada que la ensalada y también fondue y papá comió algo que se llamaba algodón. Para mí 100% recomendable si te interesa el queso, si te interesa un poquito la naturaleza, cómo se hace con las vacas, la producción y todo, muy interesante. Oiga, no, es que ya me desacostumbré al frío, la verdad. Por eso este chamarrón, bueno, no es chamarra, ya me desacostumbré. Sáquenme de aquí. Pero, qué bonito, pero que se escurre el moco ya del frío aquí. ¿Nos vamos a subir a esa o no? Sí. ¿Cuánto cuesta? Bueno, yo no. No. Eso no importa. Ay. Bueno, papá va a explicar todos. ¿Vas, Lu? Ya voy. No te pases, Lu. No, eso es vanilla, Pachi. Ok. Bye, suerte. ¿Hazlo el primero o qué? Chicos.
Sí. Tengo mucho miedo. Mucho miedo, no. Yo no. No, mira, estamos subiendo con este. Para que les como guste la bajada. Pues esa es la bajada. ¡Atle! Y Atle va solo, pero Lu no puede, pero hasta las 8 años, nada más con un adulto. Por eso vamos juntos. Adiós. Y Lu tiene su cinturón, mira, aquí, cinturoncito para ella. Y yo aquí, ahí somos seguros. Espera. No, seguro para no caernos. Y con esto puedes acelerar, si lo metes enfrente, te vas más rápido. Si tires atrás, te frenas. Gaat ganz schnell. Ja. Niet zo wie die auto. Ah, no, está aquí. Muy bonito el bosque aquí, miren. Muy húmedo. Y se parece un poquito jungla, ¿no? Jungla. Con la luz, Ah, nein, du kannst nicht laufen. los farnes, muy bonito. Muy bonito. Pero ya mira, casi llegamos. Ay, no. Oh, oh. ¡Métele, Atle! ¡Métele! Atle frenando. ¡Salto! Le pusimos casi siempre máximo. Oh, ay, ay. Ist so schlimm, aber bestimmt mal langsam, oder? Ja, logisch, wir müssen ausprobieren. Wo kannst du Gas geben, wo nicht? Ja, Wo musst du auftun, da, der Gurt. ich kann einfach nachher jetzt überall Gas geben, einfach. Ja, das kann man. Also 2 Runden Cool, sind vorbei, oder? Ja. Okay, kann man normal gönnen. Nein. Ist gut. Gracias por estar aquí. No se olviden suscribirse. Suscríbanse, por favor. Háganos, ayúdenos y por favor díganos qué piensan que estemos aquí en Suiza. Exactamente. Díganos. Y likes. 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 Vamos a una meta de likes.